8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. Saludamos a nuestro tercer invitado, al doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Doctor Zambrano, buenos días, bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. ¿Cómo está? Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se dice que el país pierde cada semana alrededor de 25 millones de dólares por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, por la imposibilidad de que los productos que se exportan a esos mercados puedan llegar, por la imposibilidad de recibir los pagos correspondientes. Ayer la Federación de Productores Bananeros decía que se han perdido ya hasta el momento 25,000 puestos de empleo fruto de este conflicto, como consecuencia de este conflicto. El presidente de la República ha pedido a los exportadores que busquen alternativas y ha dicho claramente que no va a permitir que dinero del pueblo ecuatoriano se destine a este sector. No obstante, el presidente de FedExport había dicho que habían conversado con las autoridades gubernamentales para buscar un mecanismo que les permita aliviar las consecuencias que para el sector productivo tiene el conflicto armado en Ucrania. ¿Han podido ya tener claridad si va a haber o no esta especie de ayuda, esta política de compensación? ¿Cómo se va a enfrentar esta crisis en el sector productivo? Buenos días, bienvenido. Licenia, muy buenos días. Alexis, muy buenos días. Un gusto estar esta mañana en la audiencia de ustedes de Radio Pichincha. Mire, el tema económico y productivo es un tema absolutamente importante y todos los sectores necesitamos ver la manera en la cual podemos reactivarnos. El proceso de reactivación pasa mucho por el sector exportador. Quisiera yo resaltar que en los años 2020 y 2021 el sector exportador netamente privado del Ecuador ha logrado romper récords de exportaciones en pandemia, lo cual ha permitido mantener la economía, el empleo, pero sobre todo el bienestar de los ecuatorianos. Como usted bien señala, con los datos que se han dado ya, la afectación es gravísima y es gravísima de doble lado, porque por una parte tenemos que las exportaciones se ven afectadas, el sector más afectado es el sector bananero, pero no debemos comprender al sector bananero solamente como quienes cultivan y exportan este producto, sino tenemos que ver toda la cadena de valor. Es decir, los microproductores, los pequeños productores, tenemos que ver todo el tema relacionado con el transporte, con el cartón, con el plástico, con fertilizantes, es decir, toda la cadena productiva se va a ver afectada y por eso se habla ya de 25,000 plazas de empleo que se van a ver disminuidas. Por un lado, entonces, las exportaciones, pero por el otro lado también las importaciones. Entre Rusia y Ucrania concentran más del 23% de la producción mundial de fertilizantes y de urea, que es absolutamente necesaria también para la producción y para los cultivos a nivel mundial. Y Ecuador tiene un comercio con esta zona, que es la denominada zona de Eurasia, muy importante, que está siendo muy afectada. Ya hablamos en la costa de los productos como banano, como camarón, pero en la sierra, y en la sierra central específicamente, tenemos el tema de las exportaciones de flores. Y en las exportaciones de flores, el 90% de la mano de obra son mujeres. Por lo tanto, la afectación de la guerra en el ámbito productivo, en el ámbito económico, pero sobre todo en el ámbito social y del empleo son gravísimas. Así es que aspiramos que este tema se pueda solucionar lo más pronto posible, porque la pérdida de vidas humanas y una guerra absurda realmente no le beneficia a nadie. ¿Han tenido acercamientos, doctor Zambrano, con las autoridades del gobierno para hallar una medida de compensación? Porque yo creo que sí debe haber algunas empresas que van a necesitar algún tipo de ayuda, sobre todo las que se han visto más afectadas, como usted mismo lo menciona, en el ámbito del banano y de las flores, fundamentalmente. Además que son productos perecibles y con la dificultad de que se puedan abrir inmediatamente otros mercados donde puedan ubicar esos productos. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de las autoridades ante estas sugerencias por parte del sector productivo, del sector exportador, de algún mecanismo de compensación o de ayuda? Estamos trabajando con el ministro de la Producción, Julio José Prado. Hemos establecido desde el momento en que estalló el conflicto e incluso unos días antes ya advertíamos del peligro que se puede generar y ya estamos viendo en este rato las consecuencias y hemos entonces establecido contacto con el ministro de la Producción, Julio José Prado, para ver qué medidas podríamos analizar y ejecutar. Por ejemplo, una de las medidas tiene que ver con el tema logístico. Otra de las medidas, porque justamente también los problemas logísticos ya estaban muy mal con la pandemia, pero producto de la guerra existe también varias restricciones para exportaciones a la misma Europa. Entonces, estamos viendo temas en el ámbito logístico, estamos viendo también temas en el ámbito crediticio. Nosotros como sector privado lo que estamos pidiendo son facilidades de crédito, por ejemplo, para los medianos y pequeños empresarios que realmente están teniendo problemas
porque el año más importante, la época del año más importante, por ejemplo, para el sector de exportación de flores, son los meses de febrero, marzo y mayo, es decir, el primer semestre del año. San Valentín, el Día de la Mujer y el Día de la Madre. Y ya ahora se vieron muy afectadas, aproximadamente una cartera de 38 millones de dólares está siendo afectada por el tema de la guerra. Usted mencionaba el asunto de los perecibles. Ese también es un asunto que se está tratando con las autoridades de gobierno para ver la manera en la cual podríamos encontrar mecanismos de facilitación para encontrar mercados sustitutos. Sin embargo, esta es una medida muy compleja, un mercado no se encuentra de un día para el otro, por lo tanto, estamos viendo esas acciones en el ámbito logístico, en el ámbito de financiamiento, de apalancamiento financiero, estamos pidiendo créditos, no estamos pidiendo condonaciones o regalos, sino créditos, y precisamente ver algún tipo de medida también que pueda darse en el ámbito, por ejemplo, el famoso drawback, que es este reconocimiento de la devolución de impuestos que se producen o se generan justamente por las exportaciones. Por lo tanto, estamos analizando todo este tipo de medidas con el ministro de la Producción. Este tema del drawback, doctor Zambrano, ya estaba previsto muchísimo antes de esta crisis y se supone que esto tendría que empezar a caminar y a devolverse. ¿No ha sido así? ¿No ha tenido la celeridad necesaria? No ha sido así. Ya desde el gobierno anterior hemos venido como sector exportador pidiendo que se active este mecanismo porque es un mecanismo absolutamente válido. Nosotros no podemos exportar, ningún país en el mundo no puede exportar impuestos. Por el contrario, lo que tiene que hacer un Estado es promover las inversiones para generar producción y a través de esa producción generar empleo de calidad. Y el sector exportador, nuevamente, repito, ha tenido una actitud y una acción muy grande, muy importante para hacer inversiones y de esa manera encontrar mercados donde se pueda colocar nuestros productos. Pero, ¿cómo hemos trabajado entonces? Hemos trabajado a través de la productividad, a través de la eficiencia. Mire usted lo que ocurre con el sector del camarón, que también tiene una cadena productiva muy importante. Ahí se está utilizando alta tecnología, se está utilizando biotecnología, se está utilizando ciencia para producir digamos así, camarón de calidad que no sea justamente vulnerable a enfermedades, entre otras cosas. Pero esto requiere una gran cantidad de inversión. De igual manera, en la industria estamos aplicando criterios de sostenibilidad, por ejemplo, utilizando energías alternativas, utilizando una serie de energía fotovoltaica, energía alternativa, economía circular, es decir, el sector privado está tratando de ingeniárselas de una gran cantidad de formas para poder tener esta productividad y esta competitividad. No nos olvidemos, Licenia, que el Ecuador no compite, o los productores ecuatorianos, los exportadores ecuatorianos no compiten entre sí, compiten con los productores, en el caso del camarón, de Vietnam, de la India, en el caso de las flores, con Colombia, con Kenia, ¿no es cierto? En el caso del banano, competimos con Centroamérica, competimos con la misma Colombia. Entonces, la competencia no es interna, sino es externa. Es decir, tenemos que encontrar entonces estrategias y herramientas de competitividad que logren mejorar los costos de producción, que se hagan reformas en algunos ámbitos, entre ellos el ámbito laboral, con el objetivo de que podamos incorporar a más personas a los procesos productivos, pero también nos volvamos más eficientes de acuerdo con lo que está ocurriendo en el mundo, con las tendencias mundiales. Ahora, ¿qué tan fácil va a ser este proceso tomando en cuenta estos problemas de competitividad que tiene el Ecuador, como usted lo menciona? Así como Ecuador va a tratar de buscar otros mercados para poder incorporar allí sus productos, lo mismo van a hacer los socios comerciales que tienen mayor facilidad y menor costo de producción. Allí, ¿qué tan real y tan posible va a ser buscar esos mercados? Esto es muy complejo, esto es una tarea muy difícil. Conseguir un mercado es una tarea que puede demorar días, meses, años, y perderlo, mire usted, una crisis internacional tan grave como estas. Yo quiero resaltar algunas cifras que son importantes. Este mercado, ¿no es cierto?, de Rusia y Ucrania y Bielorrusia, que también obviamente porque es un estado colindante a Rusia y a Ucrania, tampoco se puede llegar a esos mercados, ha generado una balanza comercial positiva de más de 700 millones de dólares entre el periodo 2018-2021, es decir, es un mercado muy importante. Pero no solamente, le decía yo antes, que es un mercado de exportación, es decir, para productos nuestros, sino que nosotros también importamos desde esos mercados una serie de bienes, de materias primas para poder transformarlos en industria nacional. Por lo tanto, la pérdida es, digamos, de lado y lado, ¿no?
Así es que la búsqueda de mercados, por ejemplo, la agenda comercial, ahí es cuando necesitamos una agenda comercial que nos permita consolidar ya otros mercados como el tema de Estados Unidos, por ejemplo, y también ir buscando otras alternativas que nos permitan poder estar en una situación de ventaja y no de desventaja. En este momento, si no tenemos acuerdos comerciales con otros países, con otros mercados, va a ser muy difícil que esa producción la podamos colocar de una forma inmediata y ya usted lo mencionó con muy buen criterio, son perecibles que no pueden guardarse, que no pueden mantenerse, sino que tienen que ser consumidos en cuestión de días o máximo 1 o 2 semanas. Doctor Zambrano, usted mencionaba que el problema no es solo del tema de las exportaciones, sino también de las importaciones, que el Ecuador necesita importar desde esos destinos materias primas para ser transformadas acá. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si este conflicto se prolonga en el tiempo en ese sentido? ¿Ya tienen un estimado del nivel de afectación que esto va a generar y cómo esto va a ser trasladado a la población, cómo la población va a sentir las consecuencias de que el sector productivo no puede importar esa materia prima para luego transformarla acá? Las pérdidas inmediatas en exportaciones son más o menos de $200 millones ya durante, digamos, se proyecta porque hasta que vuelva a reactivarse justamente las exportaciones. Pero en el tema de importaciones, las principales afectaciones se van a dar en el tema de fertilizantes, de agroquímicos, de urea, y esto sí podría generar un problema para el campo ecuatoriano, es decir, no solamente para el mercado de exportación, sino para el mercado local. De igual manera, en materias primas como lubricantes, aceites, maquinarias que importamos desde Rusia y desde Ucrania, sin duda podría generar una escalada de precios, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Queremos nosotros, como sector privado, que ver cómo manejamos esta situación para que no exista un incremento de precios, para que no se produzca una inflación. Sin embargo, mire usted lo que está ocurriendo, Licenia, a nivel mundial. Así es. Solamente para que la ciudadanía tenga una idea. Los fletes, ¿no es cierto? El flete entre China y Ecuador costaba entre $2,000 y $4,000, costaba antes de la pandemia. Actualmente está costando 5, 7 veces más. Entonces, esos costos ya de transporte en sí encarecen los productos. De igual manera, el tema de las materias primas y el tema del petróleo. Vea, el petróleo, como alguien bien decía, no se sabe si es que es una bendición o es una maldición. ¿Por qué? Porque el rato en que suben los precios del petróleo, suben los precios de los combustibles a nivel mundial. Y el rato de subir los precios de los combustibles a nivel mundial, suben las tarifas de transporte. Y esto ocurre en las cargueras, en las aerolíneas, en los barcos. Mire usted cuánto petróleo, cuánto combustible consume un barco, ¿no es cierto? Entonces sí se va generando este efecto multiplicador. Y el efecto de la inflación que yo le mencionaba antes, Estados Unidos cerró el año 2021 con la inflación, una de las inflaciones más altas de su historia. Algo impensable, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ocurre esto? Justamente por los desequilibrios y los coletazos, si cabe el término, que produce la pandemia y los efectos que se generan en los mercados mundiales y en la economía mundial. Doctor Zambrano, el sector exportador ya tiene cifras estimadas de la afectación en cuanto al empleo en este sector. Habla de 25,000 fuentes de trabajo que se han perdido hasta el momento. ¿Usted conoce en qué otros sectores ya hay cifras de pérdida de empleo debido a esta crisis? No tenemos una cifra, pero estamos muy pendientes de lo que ocurre con el sector productor y exportador de flores. Nuevamente le repito, ese sector congrega el sector de pescado también, el sector de la pesca también y el sector del cacao, que son exportaciones importantes a esos mercados. Estamos en permanente contacto a través del Comité Empresarial Ecuatoriano. Como Cámara de Industrias de Producción tenemos afiliados en todos estos sectores, por lo tanto estamos muy pendientes también de lo que ocurre con nuestros afiliados y sin duda esas afectaciones no solamente se dan ahorita en este rato, en el rato de la guerra, sino también se darán a posterior. Cuando estos estados, ¿no es cierto?, firmen una paz, igual la recuperación económica va a ser lenta. Por lo tanto, esta afectación sí va a incidir directamente, por ejemplo, en el crecimiento económico de las exportaciones. En ese sentido, queremos nosotros trabajar como sector privado para disminuir los efectos económicos y sobre todo los efectos sociales que este tema puede generar. Así es que no tenemos exactamente el número de empleos que podrían verse afectados. Estamos haciendo esa apreciación y esas cifras y esperemos que no existan mayores afectaciones y que este tema pueda concluirse lo más pronto posible.
Ahora, en lo que tiene que ver con los pagos, doctor Zambrano, al haberse impuesto esas sanciones a los bancos rusos, al gobierno ruso como tal, al sacarlo de este sistema de transferencia monetaria internacional SWIFT, ¿qué está pasando con el sector ecuatoriano que recibe estos pagos? ¿Cómo están obteniendo el recurso por la exportación si ya no hay este mecanismo de transferencia? Esta situación es muy grave porque hay una cartera por cobrar de bienes perecibles que justamente estaban ya en camino, estaban desaduanizándose o estaban ya en camino y que ya estaban vendidos. Entonces, la recuperación de esta cartera va a ser muy complicada, muy difícil. Sin duda hay que ver qué alternativas podrían usarse. Alguien mencionaba el tema de las criptomonedas que se utilizan, pero obviamente son mecanismos en los cuales existe todavía, digamos, desconocimiento, por lo menos en el ámbito local, si bien es cierto, se utilizan a nivel mundial, pero podría ser esa una de las alternativas. Sin embargo, es muy preocupante porque todas las empresas serias, ¿no es cierto? Todas las empresas que realizan transacciones siempre las hacen en el ámbito bancario, siguiendo normas de cumplimiento, normas, digamos así, para evitar lavado de activos, entre otras cosas. Así es que, sin duda, el cobro de la cartera se vuelve un problema muy grande. ¿Y hay una cifra de cuánta cartera está posibilidad de cobrar y otra que posiblemente ya no se va a poder cobrar? Por el momento, esta cartera en el ámbito de las flores está en 38 millones de dólares. Eh, es difícil señalar cuánto podría cobrarse, cuánto no podría cobrarse, pero sin duda el hecho de que no se pueda hacer transacciones con bancarias, ¿no es cierto?, con el mercado ruso afecta directamente a los pagos que tienen que recibir los exportadores ecuatorianos. Esta es una situación, como digo, muy lamentable, muy compleja, tiene varias aristas. Y sigo yo con el tema de la preocupación en el ámbito social. El Ecuador necesita en este momento, y este año 2012 nosotros siempre lo proyectamos desde el sector privado como el año de la recuperación económica, de mejorar las cifras de inversión para generar mayor producción y mayor empleo, y sin duda esto es un gran obstáculo, ¿no? Esto es una piedra en el camino que impide o va a impedir esa recuperación y esa reactivación económica. Doctor Zambrano, ¿cómo tomaron como sector exportador las declaraciones del presidente de la República refiriéndose a cómo se va a manejar esta crisis por parte de los exportadores? El hecho de decir, no le vamos a dar dinero del pueblo ecuatoriano a los ricos en términos textuales. ¿Cómo lo han tomado como sector exportador estas declaraciones? Mire, creo que las declaraciones no se compadecen con lo que es la realidad del sector exportador. Yo le mencionaba hace un momento que el sector exportador no solamente es la gran empresa que manda los fletes, no. El sector exportador es una cadena productiva donde están desde el campo las personas que preparan el campo, los trabajadores, los operarios, están los pequeños productores, están los que proveen los insumos agrícolas, la maquinaria agrícola. Hay una cadena productiva para exportar una caja de banano y que el banano ese llegue a un supermercado en Europa. Tiene que pasar por un proceso de más de 20, 25 personas. Entonces, creo que esas declaraciones son de carácter o de corte político, no de corte técnico, y sin embargo nosotros lo que queremos es trabajar y lo que queremos es apostarle más al país. Como Cámara de Industrias y Producción, seguimos trabajando con el Ministerio de la Producción, que es nuestra contraparte en el ámbito técnico, para ver qué soluciones podemos mejorar. Pero sin duda, estas declaraciones lo que hacen más bien son dadas en un ámbito político, en un escenario político, y nosotros como Cámara de Industrias y Producción no queremos entrar en ese tipo de debates y en ese tipo de situaciones, más allá de que se tiene que respetar a la institucionalidad y más allá de que se tiene que respetar también al sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 empleos, que es el que paga impuestos en este país y sobre todo es el que cree permanentemente en que este Ecuador es posible y tenemos que mejorar sin duda los índices de productividad, de competitividad y de inversiones para generar más empleo. Muchísimas gracias, doctor Zambrano. Le quedo muy agradecida por su tiempo, por la información y su apertura. Al doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Le volveremos a molestar para tener su criterio respecto a este proyecto de inversiones. Así es que le molestaremos nuevamente. Muy amable, doctor Zambrano. Muchísimas gracias.